1789, Anthony Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Aunque muy práctica y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias tanto en las propiedades físicas como en las químicas. La tabla periódica se divide en metales alcalinos térreos, metales de transición, grupo de boro, grupo del carbono, grupo del nitrógeno, calcógenos, halógenos, gases nobles, lantánidos o tierras raras y actínidos. El orden de la tabla periódica se realiza mediante periodos. Estos periodos son las filas de la tabla periódica. Existen también los grupos que se encuentran formados mediante los elementos que se encuentran con similitud entre ellos. El número atómico es el número añadido a cada elemento y van ordenados según el número de protones contenidos por elemento. La masa de los elementos es la denominación establecida en base a los protones y neutrones del núcleo de cada elemento. Los colores son utilizados para separar los tipos de elementos que existen y son el amarillo, naranja, verde, azul, rojo, morado y lila. Los electrones son el número o cantidad que contiene a nivel energético un átomo. Cuando dos o más átomos se unen para formar moléculas, se mantienen unidos mediante un puente entre sus electrones más externos. A este puente se le llama enlace químico. Y no todos los enlaces químicos tienen las mismas características. Existen tres tipos de enlaces químicos. Es el enlace iónico, enlaces covalentes y enlaces metálicos. En los enlaces iónicos son los que se dan cuando se combinan un elemento metálico y uno no metálico. El elemento no metálico le falta un electrón para completar su órbita, por lo que se convierte en receptor con carga negativa y se le llama anión. Los elementos metálicos tienen un electrón en su última órbita, que es con el que se acoplan a otros átomos. Este electrón externo le da al átomo metálico una carga positiva y se le llama catión. En un enlace covalente son los enlaces que se unen dos átomos y ambos comparten o intercambian electrones. Estas uniones son más estables y hay varios tipos de enlaces covalentes. Uno de ellos es el enlace covalente polar. En estos son los que existen cuando dos elementos no metálicos diferentes se unen mediante el enlace covalente, en el cual, por ser diferentes las moléculas, pues cada una de ellas tiene una carga positiva o negativa, pero que en este caso se unen con enlaces covalentes. Estos enlaces son asimétricos, es decir, un átomo puede tener dos electrones para ceder y dos espacios para absorber electrones. El otro es enlace covalente no polar. En el enlace covalente no polar es el que se unen dos átomos de un mismo elemento no metálico para formar una molécula. Como ambos átomos tienen la misma carga, no hay uno que predomine en la atracción, sino que ambos están equilibrados en su carga energética y sus enlaces son simétricos, es decir, que ambos átomos comparten y reciben el mismo número de electrones. En el caso de los enlaces metálicos, son los enlaces electrónicos con los que se mantienen unidos los metales.
los cuales toman una forma cristalina en la que los electrones forman una nube que mantiene unido el conjunto. Esta disposición es la que permite que cuando se hace circular una corriente eléctrica o el calor, estos se desplacen y los electrones de los átomos circundantes transmitiendo el flujo electrónico o calórico. En la familia de los metales, un elemento es metal cuando tiene tendencia a desprenderse de los electrones de su última capa o capa de valencia. Tienen pocos electrones en la última capa, bajo potencial de ionización, baja afinidad electrónica, baja la electronegatividad, son reductores, forman cationes, los óxidos e hidróxidos, aunque según se desciende en cada grupo, los números de oxidación altos producen óxidos cada vez más ácidos. En los metales alcalinos corresponden al grupo 1 de la tabla periódica. Son metales muy reactivos, se oxidan con facilidad, por lo que no se encuentran libres en la naturaleza. El nombre proviene de sus propiedades básicas alcalinas. Son muy electronegativos, baja energía de ionización. Como el resto de los metales alcalinos son maleables, dúctiles y buenos conductores de calor y la electronegatividad. En la familia de los metaloides, el término metaloide significa parecido a un metal y sirve para agrupar elementos que tienen algunas propiedades de metales y no metales. Los metaloides son elementos que se encuentran en la línea que separa a los metales y los no metales. Esta línea pasa entre el boro y el aluminio y acaba entre el polonio y el astato. El aluminio se considera como otro metal. El resto de los elementos vecinos a esta línea tienen características intermedias metal-no metal. En la familia de los metales, los no metales son los elementos situados por encima de la línea quebrada de los grupos 13 a 17 de la tabla periódica y el hidrógeno. Tienen muchos electrones en su capa externa, tienen elevado potencial de ionización, elevada afinidad electrónica, son electronegativos, son oxidantes, forman aniones y los óxidos e hidróxidos son ácidos. Tienen en común ser malos conductores de la electricidad y del calor, al contrario de los metales. Son muy frágiles y no pueden estirarse en hilos ni en láminas. Se encuentran en los tres estados de la materia a temperatura ambiente. En la familia de tierras raras o elementos de transición interna, son denominados tierras raras cuando constituyen las series de los lantánidos y actínidos. Uno de los lantánidos y casi todos los actínidos se denominan transuránidos, ya que no existen de forma natural, porque son sintéticos. Todos estos metales pertenecen al grupo 3 de la tabla periódica. En la familia de los halógenos son los 5 elementos no metálicos que se encuentran en el grupo 17 de la tabla periódica. El término halógeno significa formador de sales, y los compuestos que contienen halógenos con metales se les denomina sales. No se encuentran libres en la naturaleza, pero sí mayoritariamente en forma de haluros alcalinos y alcalinotérreos. El estato es muy raro, ya que es producto intermedio de las series de desintegración radioactiva. En los metales alcalinotérreos son metálicos del grupo 2 de la tabla periódica. El nombre del grupo proviene de la situación entre los metales alcalinos y los elementos térreos, y el hecho de que sus tierras son básicos constituyen algo más del 4% de la corteza terrestre, pero son bastante reactivos y no se encuentran libres. El radio es muy raro, se obtiene por electrólisis y sus haluros fundidos o por reducción de sus óxidos. Son metales ligeros con colores que van desde el gris blanco con dureza variable. Son más duros que los alcalinos. Su configuración electrónica presenta 2 electrones de valencia. En la familia de los metales de transición son 40 de los grupos 3 al 12 de la parte central de la tabla periódica. Se denominan metales de transición debido a su carácter intermedio o de transición entre los metales de la izquierda y los elementos de la derecha,
llenan orbitales d de la penúltima capa. Estos electrones d son los responsables principales de sus propiedades. Como el resto de los metales son dúctiles y maleables, conductores del calor y de la electricidad, son más duros, más quebradizos y tienen mayores puntos de fusión y ebullición y mayor calor de vaporización que los metales que no son de este grupo. Sus iones y compuestos suelen ser coloreados por iones complejos. En la familia de los otros metales, los 8 elementos clasificados como otros metales se sitúan en los grupos 13, 14, 15 y 16. Son muy dúctiles y maleables como los metales de transición, pero se diferencian de ellos en que no presentan estados de oxidación variables y sus electrones de valencia se encuentran solo en su capa más externa. Todos son sólidos con una densidad relativamente alta y son opacos. Los números de oxidación que representan son 1 y 3. En los gases nobles se encuentra el grupo 0 o 18 de la tabla periódica. Estos elementos se consideraron inertes debido a que su estado de oxidación es 0, teniendo 8 electrones en su última capa, lo que les impide formar compuestos fácilmente. Tienen una energía de ionización muy alta, por lo que son muy estables. Debido a esto, fueron descubiertos muy tarde. En los elementos nitrogenoides forman el grupo 15. Los minerales son óxidos o sulfuros, se obtienen por reducción de los óxidos con carbono o por tostación y reducción de los sulfuros.